Si vemos nosotros la cultura que está al origen del desarrollo del pensar intelectual, si vemos la cultura griega, donde el ser humano alcanza un equilibrio, entonces aquí tenemos ya en la Ilíada una descripción con bastante detalle de la ceremonia fúnebre que hace Aquiles cuando muere su amigo Patroclo. Dentro de todo el drama de la guerra está esta amistad, y el cuerpo de Patroclo, después de una ceremonia, es incinerado, y en honor a Patroclo se organizan juegos, lucha, carreras, etc. Entonces, es una celebración luctuosa, empleamos todavía los términos, y nos indica cómo es esta relación entre el griego, que tiene como principal vivencia que no hay nada mejor que vivir en la tierra, ¿no? Es en la Odisea, que es el segundo libro de Homero, cuando en un proceso de iniciación que se describe bastante bien a orillas del Eteo, Odiseo logra ver y hablar con los difuntos del otro lado del río, y entonces el que tarda, el que habla hasta el último, es Aquiles, que se está paseando de un lado a otro, y cuando, queriendo ser muy diplomático, como es uno de sus sellos, Odiseo le dice: pues es bueno verte aquí como príncipe en las tinieblas. Aquiles le contesta con mucha amargura: más vale mendigo en la tierra que rey en el reino de los muertos. Es decir, nos muestra que para el griego vivir en la tierra es lo máximo. No se compara con la vida después de la muerte, pero sigue su camino, ¿no? Y nos plantea que hay un interés por los difuntos, por saber cómo sigue su familia. Y uno se pregunta, ¿y no lo pueden saber ellos? Y Odiseo les da santo y seña de lo que sabe, ¿no? Pero también Odiseo tiene el interés de saber, es decir, sabe que hay una vida después de la muerte, pero no sabe mucho más de eso. Tenemos también en la literatura griega esa historia de Orfeo, que puede, como ser vivo, descender hasta a los infiernos, digamos, hacia donde viven los muertos, donde están los muertos, donde está su amada, y como un caso de excepción se le permite que él la guíe hacia la salida. Después viene el drama, pero se habla de esta posibilidad, ¿sí? Entonces, a veces nosotros ignoramos que en la historia tenemos muchos ejemplos donde se manifiesta una sabiduría que pone de manifiesto esta relación con el mundo espiritual, que incluye a los difuntos. Es decir, que un difunto ya no tiene un cuerpo físico, pero sigue teniendo un alma, sigue teniendo su espíritu, y entonces va a seguir una trayectoria. Y esa trayectoria hoy día podemos saber cuánto tiempo puede durar. Varía, pero son ciclos, cuando se hace un recorrido normal en el mundo espiritual. Entonces, la gente, cuando se presenta en el siglo XX y en el siglo XXI alguna tragedia, se ve confrontada a una reflexión sobre la vida y la muerte. Pasamos en el siglo XX 2 guerras mundiales, donde se presentaron cosas inauditas, y todavía vivenciamos varias guerras, por ejemplo, la de Vietnam, pero guerras también atroces en otras partes del mundo, como la de Etiopía, o más recientemente, estas guerras que incluyen genocidios. Y uno no se puede quedar insensible y decir todo es válido hoy día, y no hay ningún aspecto que al ser humano le pueda decir esto no lo puedes, no lo debes hacer, ¿no? Se pueden entender muchos ideales
en las guerras, se pueden entender muchas razones, pero no se justifica porque percibimos con más o menos conciencia de que hoy día tenemos que ver la vida y la muerte nuevamente en su verdadero contexto de una relación íntima entre los vivos y los difuntos, de que ninguna persona tiene derecho a quitarle la vida a otra, ni porque se alegue defensa propia, ni porque se alegue, yo sé que esto puede ser polémico, pero ni porque se alegue que son órdenes de un superior, no se tiene el derecho. Pero podemos comenzar a buscarlo porque eso es parte de nuestra realidad. Cuando estamos en un mundo donde el tráfico de drogas se ha ligado con secuestros, asesinatos, amenazas, muertes, genocidios, decapitaciones, descuartizaciones de los cuerpos que han sido asesinados y ultrajados. Entonces nos damos cuenta de que hay un oscurecimiento de la conciencia del ser humano. Hay un aspecto, voy a emplear el término moral, que prácticamente ha desaparecido. Y entonces, claro, entendemos que alguna persona pueda decir a los secuestradores ni les hagas juicio, todos a muerte. Pero tampoco tenemos el derecho de matar a los secuestradores. ¿Y qué es lo que nos puede guiar en este caos en el que hemos vivido durante las últimas décadas? Una fuente fundamental es cuando nos adentramos en el conocimiento del impulso del Cristo. Él perdonó, pero también mencionó los aspectos de destino de las personas. Eso sí está puesto en los evangelios. Cuando le preguntan, por ejemplo, si el ciego de nacimiento lo es por él mismo o por sus padres. O cuando habla de la mujer adúltera y que escribe en la tierra. Entonces, hay cosas para reflexionar y el Cristo perdona. Cuando nos planteamos la pregunta del Judas que lo traicionó, ¿por qué hay esa compasión en el Cristo? Porque él sabía que eso debía ocurrir. Él ya no podía vivir en ese cuerpo más tiempo, porque la fuerza del Cristo es, más bien, el Cristo ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para poder concentrarse en un cuerpo humano. Pero tenía que pasar por la muerte y vencerla. Entonces, el Judas es interesante, se suicida, se cuelga de un árbol. Y entonces uno diría, ¿y qué pasa con ese ser humano que le tocó en su camino, por ideales o por lo que ustedes quieran arguir, convivir con el Cristo, reconocer cualidades divinas en él, y sin embargo, porque no se acoplaba a sus ideas sociales, digamos, lo traiciona? Y luego de la traición se da cuenta del error que ha cometido, pero que no podía haberlo hecho de otra manera. No lo pudo vencer, no lo pudo hacer de otra forma. Se cumplieron las Escrituras. Él se cuelga. Y entonces, si nosotros no desarrollamos en nuestra conciencia que el concepto de destino, de karma, de vidas sucesivas, es algo que tiene raíces tan profundas en todas las culturas, en unas más evidentes, en otras menos evidente, pero que lejos de hacer cualquier proselitismo, es al trabajar con estas ideas, entonces podemos entender que efectivamente la muerte es necesaria, porque con un solo cuerpo nosotros no podemos realizar todos los avances, todo el desarrollo que es indispensable para el ser humano.
para convertirse en una jerarquía del amor y de la libertad. Entonces, se requiere venir bajo diferentes condiciones, no a la misma tierra. No tendría ningún sentido. Pero en la tierra tenemos relaciones con personas, cada vez con más personas. En la antigüedad había muchos pueblos donde se viajaba, ¿no? Eran más nómadas. Pero en muchos otros, las personas no salían del poblado en toda su vida. Todavía yo recuerdo el encuentro con una persona en España que contaba que una vez había tratado de salir de su pueblo para conocer el mundo, pero a la mitad del camino hacia el otro pueblo, que estaba a 16 kilómetros, es decir, había recorrido unos 8 kilómetros, dijo: ay, María, pero ¿qué vas a hacer a otro lado? Tente en tu casa y mantente bien. Y se regresó y nunca más había vuelto a salir. Y cuando yo la conocí, la señora tenía cerca de 70 años. Y claro, para ella hablar de una ciudad como Madrid, o ya no se diga México, no nos atrevemos a decir México, era un mundo fantástico. Pero en términos generales, la gente hoy día viaja más. Y al viajar se conoce a mucha más gente. Y cuando no se viaja, se recibe a viajeros y se conoce a mucha más gente. Es decir, que hoy día los destinos de las personas se vuelven cada vez más mezclados. A veces actuamos bien y estamos satisfechos de una relación, y a veces actuamos mal y solo nos damos cuenta cuando a veces reflexionamos en lo que hemos hecho, o cómo ha sido la relación, o cómo ha surgido algún problema. A veces, y tenemos muchos ejemplos en la literatura que nos narran estos hechos reales, en el hecho de la muerte, la persona se da cuenta de la cantidad de tonterías que ha hecho. ¿No? Recuerdo un sacerdote que he conocido, el que estimo mucho, me contó alguna vez que había una persona, no era muy rica, pero para las condiciones del poblado, pues tenía más cosas materiales, y que estaba ya muy mal, pero tenía una, no sé si era una enfermedad terminal, pero que todo el mundo sabía que ella iba a morir. Ella misma sabía que iba a morir, pero no moría. Y entonces cuando él la visitó, la señora tenía todavía enferma, no podía comer bien, todo, anillos en las manos, y no quería desprenderse de ellos. ¿Qué iba a pasar con sus anillos? Ella iba a conservar sus anillos. Se quería aferrar a la vida, mejor dicho, se quería aferrar a algunos objetos que asociaba con la vida que había llevado en la tierra. Platicando sobre la vida en la tierra y el mundo espiritual, la señora aceptó desprenderse de esos anillos, y cuando se los hubo quitado, murió. Es decir, ella quería también morir, pero no quería soltar. Y este último apego le permitió entonces desprenderse. Pero tenemos muchos otros casos en donde la gente que sabe que va a morir, o que tiene una enfermedad y sirve de preparación, está en el lecho, puede reflexionar sobre su vida en la tierra y se da cuenta de que no puede terminar allí. Y en muchos ejemplos en donde por fin perdonan o buscan ser perdonados, pero a lo mejor a quien le causaron daño y del que quieren ser perdonados ya murió o está muy lejos y no se pueden comunicar. Entonces, todas estas vivencias que implican una toma de conciencia justo antes de morir, muchas veces unas horas o un par de días antes de morir, hay un desprendimiento, bueno, es un proceso por vejez, por enfermedad, nos llevan a mirar la vida de una manera distinta y a adquirir, a veces se tiene miedo, pero muchas veces se adquiere la calma para atravesar el umbral. También sabemos que muchas veces estas personas a punto de morir ven a algunos de sus seres queridos y dicen: vienen por mí. Es decir, que hay una relación con los difuntos,
Y bueno, dejo aquí como ejemplos de la importancia de este momento de la muerte, que hay que prepararla. Aquí tenemos temas que no vamos a abordar ahora, pero tenemos algo desarrollado en el siglo XX y hoy día todavía es un debate en muchísimos países sobre lo que se llama el aferrarse a la vida. Es decir, una persona en estado vegetativo, pero se le mantiene a través de tubos en vida. Es decir, el cuerpo sigue respirando, ¿no? No se sabe si se declara muerte cerebral o si se declara la muerte porque el corazón deje de latir o porque los pulmones dejen de respirar, etc. Hay una cierta polémica al respecto. Pero en muchos casos se busca conservar el cuerpo vivo de una manera que nos hace pensar en cómo los egipcios mantenían el cuerpo muerto esperando el regreso. Entonces, hay un aferramiento a la vida. También existe este movimiento, solo lo menciono, no voy a abrir la polémica, de la eutanasia. Es decir, considerar que pues, si ya saben que se van a morir, pues mejor de una vez, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan polémico? Porque no tenemos el conocimiento verdadero. Y el conocimiento verdadero habrá que respetar siempre, esa va a ser una cualidad, respetar siempre las decisiones personales. Uno puede decir, yo no lo haría así, pero respeto, ¿no? Entonces, lo que importa en lo que estoy diciendo es que hoy día podemos adquirir el conocimiento, la certidumbre, y cada quien lo puede hacer, la certidumbre de que convivimos en los dos mundos, en el natural, mientras estamos en el día, etcétera, pero en el mundo espiritual también. Y convivimos con el mundo espiritual de varias maneras. Mientras estamos en la tierra, convivimos con el mundo anímico espiritual en el sueño. Pero también es posible que a través de la meditación nosotros logremos descubrir con el conocimiento del ser humano y estas cualidades anímicas de la voluntad, del sentimiento y del pensar. Podemos experimentar a través de la concentración y de la meditación la vivencia en el mundo espiritual. Y entonces descubrimos cosas que nos pueden aterrar en relación con el trato que nosotros damos a los difuntos. La mayor parte de la gente lamenta la muerte de sus seres queridos. Los que menos guardan un silencio y sufren sin decir palabra. Pero hay una incomprensión. Entonces, allí es en donde yo voy a mencionar, para hacer una pequeña pausa después, ¿qué aporta la antroposofía? Conocimiento. Conocimiento que cualquier persona que se prepare de la manera correcta puede confirmar. Entonces, en parte de este conocimiento es lo siguiente. Cuando una persona muere, como hemos dicho, su cuerpo queda en la tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Es destruido por la naturaleza. Queda entregado por completo a las fuerzas de la naturaleza que destruyen el cuerpo humano. Quiere decir que mientras estábamos con vida, entonces estuvimos venciendo a esas fuerzas de la naturaleza. Bueno, a ciertas edades nos damos cuenta de que vamos perdiendo una batalla, pero realmente el ser humano, mientras está en la tierra, está continuamente venciendo a esas fuerzas de la tierra, a esas fuerzas de la naturaleza que buscan destruir, y en cuanto ya no está allí la individualidad, ¡puf!, lo destruye rápidamente. Entonces, sigue el desarrollo anímico espiritual. Como habíamos dicho, tenemos estos
3 días más o menos en que el cuerpo etéreo, es decir, la vitalidad, se va disolviendo en el éter cósmico. El ser humano que acaba de fallecer tiene esta visión de su vida en retrospectiva. Esto nos lleva a considerar de inmediato cosas prácticas. Cuando una persona acaba de fallecer, hemos de respetar en silencio este trabajo que está haciendo todavía cercano a su cuerpo físico que yace sin vida. Todavía está cerca porque le sirve de recuerdo. Y se da cuenta muchas veces de que está muerto porque percibe a sus seres queridos alrededor. A veces no entiende por qué lloran. A veces se evita una preparación correcta, entonces sabe que ya pasó el umbral. Entonces, por lo menos estos 3 primeros días hay que conservar un cierto silencio. Y podemos apoyar, si trabajamos en el conocimiento de lo que le sucede a la persona que acaba de atravesar el umbral, le podemos ayudar porque sabemos que durante los primeros meses después de la muerte, el ser humano todavía está entendiendo el lenguaje que fue su idioma. Poco a poco esto se va perdiendo y entonces ya la forma en que se pueden comunicar vivos con difuntos tiene que cambiar. Pero al principio todavía es posible con los pensamientos. Pero, ¿qué es lo que puede tener realidad en el mundo espiritual? Sentimientos, desde luego, actitudes anímicas, pero no los pensamientos intelectuales. Eso no tiene ninguna validez. No pasa al mundo espiritual. Solo puede pasar aquellos pensamientos que provienen de un trabajo espiritual verdadero. La situación en el mundo espiritual también ha cambiado porque todo el cosmos evoluciona. Así como cambia la Tierra, también cambia el cosmos y también cambia la vida después de la muerte. Hoy día es distinta de lo que fue hace algunos miles de años. Entonces, estos difuntos, después de que se disuelve el cuerpo etéreo, pasan por un periodo, creo que tendremos que hacer la pausa antes, pero pasan por diferentes etapas, hablaremos después. Pero lo que sí quiero decir es esto. Persiste todavía, al ver las tradiciones de los festejos con los difuntos, un impulso que sí podemos llamar cristiano, porque es el de buscar una relación con los difuntos y recordar en cada muerte de cada persona. Hoy día podemos ver un eco del misterio del Gólgota. No es como antes, que la persona moría, pero no había habido una resurrección del Cristo. Entonces sí marca una diferencia para el desarrollo evolutivo del ser humano. Hoy día sabemos que por el sacrificio del Cristo habrá una resurrección. Tenemos que comprender en qué condiciones y de qué manera. Entonces, la vida del difunto después de la muerte pasa por varias etapas, pero hay cosas en el mundo espiritual que suceden que no se pueden aprender en el mundo espiritual. Tienen que aprenderse en la tierra. Por ejemplo, el hecho de que existen jerarquías espirituales, el hecho de que se pasa por diferentes etapas, el hecho de que hay una evolución en la vida anímica y espiritual del ser humano y que hoy día tenemos una tarea definida en la humanidad del siglo XXI. Tenemos que comprender cuál es esta tarea, que implica cultivar y preparar al ser humano para llegar a ser una jerarquía del amor y de la libertad. Entonces, estamos todavía lejos, pero es tarea en esta época aprender del mundo espiritual mientras estamos en la tierra. Entonces, quizás el difunto tuvo la fortuna en su vida de encontrarse en un ambiente en donde pudo conocer leyes del mundo espiritual.
Entonces va a reconocer ese mundo espiritual, porque ya ha escuchado, ya ha aprendido cosas, y entonces cuando se encuentra con ellas, las percibe y las reconoce. Una persona que jamás ha tenido en su vida ningún trabajo con respecto al conocimiento del mundo espiritual, se va a encontrar con que ni siquiera va a tener la capacidad de percibir lo que está a su alrededor. Va a estar rodeado de seres espirituales y no los va a percibir. Su mente queda bloqueada en un materialismo, en un pensamiento mecánico, atado a la tierra, y eso se refleja en una soledad. Entonces, para vivir en el mundo espiritual se requiere conocer las leyes y la composición, los eventos en el mundo espiritual. Entonces, parte de la tarea en el siglo XX, XXI, es conocer este mundo espiritual con rigor, no fomentando la sensiblería, el sentimentalismo, sino con claridad. Nos permite avanzar el conocimiento del ser humano y a la vez el conocimiento del mundo espiritual. Entonces, la persona pudo haber conocido algo del mundo espiritual o de las leyes del mundo espiritual, a lo mejor no las vivenció, pero quedó en su alma la convicción de este mundo espiritual. Entonces puede reconocer en mayor o en menor medida, pero siempre le será de ayuda el que los amigos, familiares que lo han querido, que lo han tratado en la tierra, puedan establecer el puente con él a través de este conocimiento del mundo espiritual. Es decir, a través de poder vivenciar en nuestro interior como seres vivos algunos aspectos de este mundo espiritual, teniendo algunas precauciones como para apoyar a esta persona que ha pasado el umbral. La persona que no conoció nada del mundo espiritual y pasa el umbral, vive entonces en esta soledad. Un tiempo está, desde luego, con sus vivencias personales, es parte de su destino, pero solo puede percibir lo que le rodea y conocer lo que le rodea si ha tomado conocimiento previamente. Y si no, no percibe nada.